Los temas que vamos a tratar en cálculo 1, pues como ustedes bien saben, son funciones, ¿verdad? Son funciones, límites, derivadas y aplicaciones de esas derivadas, ¿de acuerdo? Esos son los 4 grandes temas globales que se van a ver durante todo el semestre. Las funciones es el tema, tal vez por decirlo, más fácil, porque es como un repaso de lo que usted ya sabe del colegio, pero hay una pequeña, digamos, dificultad en que sí es el tema más fácil, pero es el tema más largo, ¿de acuerdo? Es el tema más largo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que hay que hacer ahí. Aunque en el libro, si usted lo ve por las secciones, dice desde la 1.1 hasta la 1.6 y luego la 1.7, que son los modelos. Pero estudiando eso desde la 1.1 hasta la 1.6 se lleva bastante rato, porque hay que recordar muchas cosas que se supone ya usted vio en el colegio. Aquí vamos a suponer que usted ya las vio en el colegio, pero vamos a hacer un resumen, un repaso, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro primer tema va a ser funciones, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar de desglosar durante estas tutorías. Todo lo que tiene que ver con funciones. Y las funciones se definen como operaciones, como una relación entre dos variables. Entonces, esas variables para nosotros van a ser los números reales. Es por eso que nosotros necesitamos primero hacer un recuento de los números reales. Los números reales, entonces, se dice que en un principio primero estaban los números naturales, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, vámonos a ir con el repaso de los números, ¿de acuerdo? Números. Entonces, en un inicio estaban los números naturales. Y esos números naturales se definían como el número 1, el número 2, el número 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Esos números naturales se utilizaban para contar. Entonces, en el momento en que aparecen las operaciones, vamos a ponerlas por acá como operaciones, ¿sí? Entonces, la idea era que si yo operaba dos números de un conjunto, la respuesta cayera en el mismo conjunto. Es decir, la respuesta fuera un número del mismo conjunto. Por ejemplo, si yo escogía, por ejemplo, el número 2 y le hacía más el número 3, la respuesta de esa operación es 5. Y 5 es un número natural. Entonces, con la operación de suma, si yo sumaba dos números naturales, la respuesta me daba un número natural. Otra operación que surge allí es la multiplicación. Si yo multiplico dos números naturales, la respuesta me da un número natural. Hasta ahí no había inconveniente y el conjunto de los números naturales, pues digamos que servían para cumplir ciertas funciones, ¿de acuerdo? Ahora, luego de los naturales o antes de los naturales, alguien dijo, ¿qué pasa, verdad, si yo al número 3 le resto el número 2? Eran dos naturales, a un natural le estoy restando un natural y la respuesta era 1. Es decir, era un número natural. Pero cuando alguien quiso hacer 2 menos 3, entonces se dio cuenta que la respuesta no era un número natural, que a 2 no se le podía quitar el número 3. Entonces se vio la necesidad de introducir unos nuevos números llamados, pues, los enteros negativos, ¿verdad? Y entonces allí aparecen los números enteros. Los números enteros. Y entonces esos números enteros, pues, se definen como los vamos a decir los enteros negativos, que es menos 3, menos 2, menos 1, está el 0, el 1, el 2 y el 3. Y entonces este conjunto, vamos a poner puntos suspensivos porque ahí siguen, ¿verdad? Este conjunto de números se llama enteros. Y en el momento en que decidíamos hacer las operaciones, por ejemplo, la suma de dos enteros me daba un número entero. La multiplicación de dos enteros me da un número entero. La resta de dos enteros me genera como respuesta un número entero. Hasta ahí las cosas estaban funcionando bien. Los enteros ahora cumplían con las operaciones necesarias para poder, para que se cumpliera la ley
de que si yo opero dos números de un conjunto, su respuesta debe estar dentro del mismo conjunto. Los naturales los naturales para la operación de resta pues ya no estaban definidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obteníamos resultados como estos, que esa respuesta no era un número natural. Cuando aparecen los enteros, ¿qué sucede? Cuando hago operaciones como estas, este número sí pertenece a los enteros. Por lo tanto, pues entonces los enteros se definen para suma, para producto y para resta. Pero luego de eso aparece entonces otra operación, que es la división, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos lo que es la suma, lo que es el producto, aquí tenemos lo que sería la resta, y aquí vamos a definir entonces la división. La división o cociente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando teníamos un número entero, porque ya estábamos trabajando con los enteros, y lo dividíamos en un número entero, lo que nosotros esperamos es que la respuesta sea un número entero, que caiga dentro del mismo conjunto. En este caso me da 2, y 2 pertenece a los enteros. Pero también había la opción de que el número 4 yo lo pudiera dividir entre 3. Y 4 entre 3, ambos son números enteros, pero ya la respuesta no es un número entero, ¿cierto? No es un número entero. Y también estaba la opción de coger un número entero y dividirlo en otro número entero. Esta respuesta ya no me da un número entero. Esta respuesta es 0,25. O le podríamos llamar respuesta decimal o fraccional. Entonces, como la respuesta de esa operación no siempre va a caer en el conjunto, se vio la necesidad de incluir un nuevo conjunto, el cual llamamos los números racionales o las fracciones. Entonces, en los números racionales se definen como A y B, que pertenecen a los enteros, tal que, ¿sí?, A sobre B es igual a un número C, pues que va a pertenecer a los números racionales, ¿sí? Es la división de dos enteros tal que la división esté definida como un número. Para que eso suceda, ¿qué debemos decir? Pues que B tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que las divisiones entre 0 no están definidas, ¿de acuerdo? Teniendo entonces esto, nos encontramos con otro problema, ¿de acuerdo? O con otra operación. Sucede que hasta aquí llevamos los naturales, los enteros, los racionales. ¿Y qué sucede? Que a medida que yo hago una operación, esa operación, tomando dos números de un conjunto, me tiene que dar un número que pertenece a ese conjunto. Ya veíamos que los naturales, los enteros, bueno, en este caso los racionales, ya cumple con todas las operaciones, ¿verdad? Mientras que los naturales estaba restringido, los enteros también tenían una restricción, y pues ahora los racionales se supone ya no tienen restricción. Entonces, mirando los números racionales, veíamos o se ve un cierto comportamiento, y el comportamiento es el siguiente. Hay números, por ejemplo, esta fracción da 0,25, pero hay unos, por ejemplo, como el 1 tercio, que la respuesta es 0,3333, y la cosa se vuelve periódica, se repite ese 3 infinitamente. Para esos números decimales que no tienen fin, pero que sabemos cuál es el número que se repite, esos números pues se pueden escribir como una fracción, ¿de acuerdo? O aquellos números finitos, es decir, como este, que sí sabemos cuál es el que termina, también se pueden escribir como una fracción. Pero hay ciertos números, por ejemplo el pi, ¿sí?, que es 3,14, 15 y puntos suspensivos. Resulta que aquí en el número pi, esta secuencia no se repite, son números aleatorios que van saliendo allí y no hay una repetición. Por lo tanto, ese tipo de números no se pueden escribir como una fracción. Y entonces ese número pi, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3 y números
siguientes, por ejemplo el número Euler, etc., esos números tienen este comportamiento, que tienen infinitos decimales, pero que no llevan una secuencia repetitiva. Entonces, como no se repite o no tiene una secuencia, esos números no se pueden escribir en términos de una fracción. Entonces, si no se pueden escribir en términos de fracción, pues esos números ya no son racionales. A ese tipo de números se les llama irracionales, ¿de acuerdo? Irracionales. Y entonces, pues, les decía que los números irracionales son esos números que se pueden escribir, es decir, que no se pueden expresar en términos de a sobre b, es decir, que no se pueden expresar en términos de una fracción de números enteros. Y estos que están aquí son esos números que no se pueden expresar. Hay muchos, pero aquí pues está el ejemplo. Ahora, miren que esto que hemos definido, estos conjuntos, digamos que fueron apareciendo a medida que la operación, pues digamos, iba también exigiendo que el conjunto cambiara para que la respuesta que yo iba a operar se encontrara pues en el conjunto que estaba operando. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Bien. Ahora vamos a dibujar en la recta o en el plano, vamos a ubicar en una recta el conjunto de los números. Entonces, si yo voy a dibujar los números naturales, observe que, digamos, este sería el 0, vamos a incluir el 0. Este sería el número 1, este sería el número 2, este sería el número 3, este sería el número 4 y así sucesivamente. Esta es la representación de los números naturales cuando los ubico en una recta. Si yo ubico los números enteros, entonces con los enteros va a pasar lo siguiente. Aquí va a estar el 0, ¿verdad? Aquí va a estar el 1, aquí va a estar el 2, aquí va a estar el 3, aquí va a estar el menos 1, aquí va a estar el menos 2 y aquí va a estar el menos 3. Observe que si yo trazo una línea, ¿sí? Por definirla de alguna manera, si yo trazo una línea, los números están separados una unidad, ¿cierto? Cada número está separado una unidad. Y estos espacios que están ahí, por lo tanto, están quedando sin llenarse. Ahora, cuando yo dibujo los números racionales, se supone que, por ejemplo, el 1,1 es un número racional. El 1,2, el 1,3, el 1,4 y así sucesivamente. Cuando lleguemos al 1,9, entonces el 1,99 es un número racional y el 1,99 también. Entonces, cuando yo voy a dibujar los números racionales, me doy cuenta o pareciera que ahora sí ya estoy llenando. ¿Por qué? Porque son el 1, el 2, el 3 más el 1.1, el 1.2, el 1.3 y así sucesivamente. Se supone que ahora sí ya llené estos espacios, ¿sí? Se supone que ya llené estos espacios, entonces que los números racionales, pues podríamos decir por ahora que ocuparon todo en los espacios que habían en la recta. Pero cuando definimos los números irracionales, que son aquellos números que tienen una secuencia decimal infinita, no repetitiva, que no podemos expresarla, es decir, que ese número no se puede expresar en términos de dos enteros, quiere decir que esos números se tienen que ubicar en la recta, lo que nos lleva a concluir que entonces realmente los números racionales no llenan completamente la recta. Los que llenan completamente la recta entonces serían los números racionales, pero además debemos incluir en esa recta los números irracionales. Volvamos al ejemplo. Ahora, decíamos que esos números que son finitos, la parte decimal, se pueden expresar en términos de una fracción o división de números enteros. Pero que hay unos que no se pueden expresar como una división de números enteros.
esos números los tenemos que ubicar también en el plano, en la recta que estoy dibujando. ¿Cómo los obtengo? Entonces, mire, alguien dijo que, por ejemplo, para dibujar raíz de 2, que estaba dentro de nuestro conjunto, ¿verdad? Si aquí estaba el 0, pues lo que debíamos hacer era tomar una unidad de altura, una unidad de base, y que aquí se generaba un triángulo, ¿verdad? Un triángulo que es rectángulo y cuyos catetos valen 1. Por Pitágoras, esto es equivalente, la hipotenusa, a la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, es decir, 1 más 1 me da 2. Que si yo quería ubicar el punto raíz de 2, lo que tenía que hacer era esta línea ponerla a girar, es decir, donde este es el centro del eje y esta línea la pongo a girar. Donde esa línea, es decir, algo como esto, ahí está y la pongo a girar. Donde esa línea toque a la recta, recuerden que por aquí está el 2, donde esa línea toque a la recta, ahí se pondría el número raíz de 2. Es decir, que ese hueco que está ocupando ahí raíz de 2, en esto de los racionales estaba vacío. Aunque hay infinitos números ahí, todavía había huecos, los cuales solo los podrían rellenar los números irracionales. Lo mismo con el raíz de 3, lo mismo con pi, lo mismo con Euler. Entonces, ahora sí, los números que se trabajan en funciones se llaman los números reales. Y los números reales son esos números, por definición, se pone como los racionales unido los irracionales. Es decir, si lo queremos ver gráficamente, los números reales son la recta totalmente llena, donde todos los espacios quedan llenos. Los números reales ya se definen, bueno, como una recta donde se dice que vamos hasta un número muy grande que es infinito y desde un número muy pequeño, bueno, muy a la izquierda, muy negativo, que es menos infinito, y pues aquí ya se dice que todos estos espacios están ocupados por los números reales, ¿de acuerdo? Ya no hay vacíos, ya no hay huecos allí. Y pues en cálculo 1 vamos a trabajar con los números reales, es decir, vamos a trabajar operaciones con números reales, donde la suma, la resta, el producto, la división y otras operaciones que vamos a ver más adelante, cualquier operación que yo haga con esos números, la respuesta va a caer dentro del conjunto de los reales, es decir, va a ser un número real. Y el estudio de las funciones es eso, es probar, mirar, confirmar, concluir que toda operación que se haga con números reales, la respuesta va a dar un número real. Todos los números existen haciendo operaciones, cada operación de estas me va a generar un número real siempre y cuando pues yo no haga una división por 0. Es la única condición que tenemos en los números reales. La suma, la resta, el producto y la fracción siempre me va a dar números reales cuando opero reales, pero siempre y cuando no esté dividiendo por 0.